Las oscilaciones pueden propagarse a través de un medio como el aire o el agua, sin transportar materia. Estas perturbaciones mecánicas se llaman ondas. En todos los tiempos hay algunos experimentos que solo son apenas posibles. Son experimentos según el estado del conocimiento. Son prueba de la pericia e ingenuidad de los físicos experimentales más agudos. Un ejemplo de nuestro tiempo sería el intento de detectar las ondas de gravedad que nos llegan de estrellas. A finales del siglo XVIII, un experimento según el estado del conocimiento fue el medir la velocidad del sonido. El sonido nos llega normalmente a través del aire. Si no hubiera aire en esta habitación, ustedes no me oirían cuando hablo. Claro que si no hubiera aire aquí tendrían problemas más graves, pero esa es otra historia. El sonido se propaga muy rápidamente, pero su velocidad no es infinita. Podemos decir que tarda algún tiempo porque podemos oír ecos, por ejemplo, sonidos que se reflejan en paredes alejadas. Y también vemos el relámpago antes de oír el trueno, porque la luz viaja mucho más rápida que el sonido. Hace 300 años, Isaac Newton fue una de las personas que intentó medir la velocidad del sonido. Su medida no crean que fue la mejor de su época. La física experimental es un arte especial, y este no era el punto fuerte de Newton. Pero como él era muy inteligente, resulta interesante ver cómo intentó efectuar esta medición. En el Trinity College, lugar donde vivía y trabajaba, había un largo pasillo donde se producía eco. Y él trató de medir el tiempo que tardaba el sonido en ir y volver por el pasillo. Como instrumento para medir el tiempo utilizó un péndulo simple. Como recordarán, el tiempo que tarda un péndulo en efectuar una oscilación completa depende de su longitud. Él se las arregló para emitir un sonido agudo en el preciso momento en que soltaba el péndulo. Si el péndulo volvía antes que el sonido, es que era demasiado rápido y había que alargarlo. Si el sonido regresaba primero, la oscilación del péndulo era muy lenta y había que acortarlo. Y de esta manera Newton se fue acercando más y más a la cantidad exacta de tiempo que tardaba el sonido en ir y volver por el pasillo, midiendo de esta manera la velocidad del sonido. Hoy me gustaría darles una idea general de lo que es el sonido. El sonido es una onda, una perturbación que se propaga a una velocidad definida, como las ondas de esta máquina. Y una buena manera de comenzar nuestra charla sobre ondas es con estos dos osciladores armónicos que están acoplados entre sí. Agua, luz, sonido, incluso la presión. Todos ellos se propagan por ondas. De hecho, las ondas son uno de los fenómenos naturales comunes en el mundo de la física. Y la naturaleza no es la única que puede formar ondas. La gente puede formar sus propias ondas, y lo han estado haciendo durante mucho tiempo. Nueva York, 1926. Una gran bienvenida a Gertrude Ederle, la primera mujer que cruzó a nado el Canal de la Mancha. Pero aquí ocurre algo más que lo que salta a la vista, y es mucho menos lo que salta a la vista de la huésped de honor. Esta es una onda humana de choque, con una onda frontal circular, como los movimientos moleculares de una onda de sonido en un gas. Observen cómo la onda se mueve de una persona a la siguiente, dejando un vacío parcial en su estela. Esta onda frontal, no recurrente, era inofensiva. Eniwetok, 1952. La prueba de la primera bomba de hidrógeno. Todo el mundo siente el calor de la primera onda de choque nuclear durante la Guerra Fría. Pero el fenómeno de emitir ondas
es muy anterior a 1952, incluso anterior a 1926. Nos lleva al principio de los tiempos y al del universo mismo. La gran explosión. Y desde el mismo principio de todo, una perturbación en un lugar, sea natural o no, inevitablemente causa una reacción en otro lugar. Y así continúa. Una perturbación en el tiempo atmosférico en una región polar causa problemas en el paraíso de una isla tropical. La cadena de acontecimientos terrestres y fenómenos unidos por lazos infinitamente complejos pueden observarse mejor a distancia. Pero se comprenden mejor vistos de cerca. Y es así porque a pesar de lo complejo que se nos presenta el sistema, hay un principio subyacente que comienza a explicar sus aspectos físicos. Cuando se unen simples sistemas mecánicos, una perturbación en uno de ellos pasará al siguiente. Cuando se perturba cualquier sistema mecánico estable, la respuesta de la naturaleza es el movimiento armónico simple. Esto es lo que sucede en el caso de un oscilador simple. Pero cuando se unen varios osciladores entre sí, una perturbación en uno de ellos pasa al siguiente. Y así, sucesivamente. Esta es la esencia de una onda mecánica. A veces, los osciladores mecánicos individuales son fáciles de percibir. En otros casos, la onda misma se puede ver con más facilidad que los osciladores individuales. Tal vez resulte más sorprendente el hecho de que las ondas se propagan no solo a lo largo de la superficie del agua, sino, incluso, a través del interior de un sólido cristalino. La velocidad de una perturbación depende del medio que atraviesa y de la conexión entre una partícula de materia y la siguiente. Si la unión es débil, la perturbación pasa lentamente. Si es fuerte, la perturbación viaja rápidamente. Pero con independencia de la velocidad, o el medio, el agua, el aire o incluso un sólido, todas las ondas que se propagan a través de cualquier medio se llaman ondas mecánicas. Las ondas mecánicas o impulsos pasan a través del cristal, de un átomo a otro, porque cada átomo está ligado a una posición de equilibrio por fuerzas eléctricas. Cuando se los perturba, actúan mecánicamente de la misma forma que las masas unidas por muelles. Cuando un impulso se mueve a través de un sistema, cada oscilador simple no se desplaza muy lejos, pero la perturbación se propaga todo a lo largo.
veces las oscilaciones mecánicas pueden ser más conmovedoras que perturbadoras. Pueden ser arte a la vez que ciencia y pueden gozarse como tales. Los instrumentos musicales emiten ondas continuas a través del aire que pueden visualizarse y oírse. Unas masas unidas por muelles pueden no parecer una hermosa música, pero el principio es el mismo, y podemos describirlo utilizando unos pocos términos corrientes. Cada onda tiene una amplitud que es la magnitud de la perturbación y que se mantiene a medida que la onda se propaga. También tiene una duración definida para cada ciclo completo, llamado período. La inversa del período se llama frecuencia. El tono de la música depende de su frecuencia. Cuanto más alta sea la frecuencia, más alto será el tono del sonido. Y el volumen de la música depende de la amplitud. Pero sin importar lo altos que sean los sonidos, están siempre en movimiento. E independientemente del tono del volumen, todos los sonidos se propagan por el aire a exactamente la misma velocidad. Si no fuera así, cada oyente oiría una ejecución distinta. Sea la onda corta y agradable o larga y ruidosa, cada una tiene una distancia definida desde una comprensión a la siguiente, llamada longitud de onda. La longitud de onda es igual al período multiplicado por la velocidad de la onda. O en otras palabras, la frecuencia multiplicada por la longitud de onda es igual a la velocidad. Una baja frecuencia genera una longitud de onda larga, pero la velocidad es la misma. La velocidad de las ondas en el aire es siempre la misma, con independencia de la frecuencia de la longitud de onda, e incluso de su amplitud. Pero en este mundo, no todas las ondas se dispersan igual. Las ondas del sonido y del agua se propagan a velocidades distintas. Y a diferencia de las ondas de sonido, las olas pueden propagarse a velocidades distintas unas de otras. A una distancia considerable de un continente, lejos fuera, en mar profundo, las olas largas avanzan más rápidamente que las cortas. Pero cerca de la orilla, las olas avanzan juntas, y al margen de su longitud, todas las olas disminuyen su velocidad a medida que se acercan a tierra. En la mecánica de las ondas, eso es así, en definitiva. Porque en la tierra o en el mar, en realidad en todas partes, todas las ondas mecánicas siguen los mismos principios básicos. Donde quiera que se emitan ondas, los osciladores armónicos responden y luego vuelven a su posición inicial.
Los osciladores están unidos de forma tal que cada ciclo de uno excita al oscilador que está a su lado. ¿Qué es lo que determina la velocidad con que se mueve la onda? En el caso de masas conectadas por muelles, la velocidad de la onda depende de la rigidez del muelle, de la masa de cada oscilador y de la distancia de equilibrio entre ellas. En el agua, la gravedad es la fuerza que hace que el agua retorne a su posición inicial. Esa es la razón por la cual la gravedad determina la velocidad a la que viaja una ola, pero así también la determina la propia longitud de onda. Si la profundidad del agua es mucho mayor que la longitud de onda, su velocidad es aproximadamente igual a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad g multiplicada por la longitud de onda y dividida por 2pi. En otras palabras, las olas oceánicas largas se mueven rápidamente, mientras que las ondas cortas se mueven más lentamente. El resultado es que en aguas profundas, las ondas largas pasan bajo los rizos de la superficie. Las olas, ya sean largas o cortas, difieren de las simples ondas mecánicas en otros aspectos. Por ejemplo, las masas y los muelles pueden oscilar a lo largo de la dirección que los conecta. Se llaman ondas longitudinales. Y también se las puede hacer oscilar lateralmente. Estas se llaman ondas transversales. Pero las olas no son ondas longitudinales ni transversales. En vez de ello, cada partícula del agua de la superficie da vueltas alrededor de un pequeño círculo, cada uno de ellos levemente desplazado del siguiente, dando en conjunto la familiar ondulación de la superficie del agua. Cuando una ola se acerca a la orilla, entra en contacto progresivo con el lecho del mar, que hace disminuir su velocidad. Cuanto más cerca esté la superficie del fondo, más lenta es la ola. En aguas poco profundas, la velocidad de la ola es aproximadamente igual a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad multiplicada por la profundidad del agua. Cuando esto ocurre, la parte gruesa de la onda se mueve más rápido que la parte delgada, echando a perder la forma senoidal de la ola y, por último, haciendo que la ola rompa. Las ondas sonoras pueden oírse, pero no verse. Las ondas sonoras son generadas por algo que haga vibrar el aire. Un objeto que vibre pone en movimiento el aire a su alrededor, comprimiendo y expandiendo su densidad con cada vibración. Esa es la razón por la que una onda sonora generada lleva igual frecuencia que su fuente. La fuerza que dirige a una onda sonora es debida al cambio de presión cuando la densidad del aire crece o decrece. De la misma manera que la velocidad de las olas depende de la gravedad, la velocidad del sonido depende de la presión y de la densidad del aire. En el aire, la velocidad del sonido es aproximadamente igual a la raíz cuadrada de la presión dividida por la densidad del aire. Por todo el mundo, en el lugar más apacible y en el más violento, incontables partículas de materia vibran al unísono. Y de acuerdo con los principios del movimiento armónico, crean el fenómeno de la onda mecánica.
En fin, ahora ya estamos en condiciones de comprender por qué Isaac Newton jugaba con un péndulo en el pasillo del Trinity College. Él había desarrollado su teoría de la velocidad del sonido y determinó que debía ser igual a la raíz cuadrada de la presión atmosférica dividida por la densidad del aire. Y cuando introdujo estos valores para hallar su valor, el resultado fue 979 pies ingleses por segundo. Newton trataba de medir la velocidad para asegurarse de que su teoría era la correcta. Pero esta teoría que hizo Newton no fue la mejor para esa época. La mejor de esa época fue la realizada por William Derham, quien consiguió un resultado de 1142 pies ingleses por segundo. Y en este punto, Newton tuvo que hacer lo que todo científico debe hacer todas las veces. Tuvo que hacer un juicio de valor. Su teoría pronosticaba ese número. El experimento dio esa medida. Y la pregunta ¿es correcta o incorrecta la coincidencia o no coincidencia de estos números? ¿Es satisfactoria o no es satisfactoria? Hoy día, mirando atrás retrospectivamente, sabemos que lo que Newton hizo fue un absoluto y sorprendente logro intelectual. Porque antes de Newton no había nadie que tuviera ni idea de lo que sería la velocidad del sonido. Newton tuvo la idea, la correcta idea de lo que era el sonido, y calculó una velocidad que era correcta con un margen del 20%, con lo cual debía haber quedado satisfecho. Newton reflexionó sobre esta situación y la encontró total y completamente inaceptable. Y esto fue así porque el empuje continuo de la revolución científica desde Copérnico en adelante era arrojar lo mágico y lo oculto fuera de la ciencia. Newton había introducido en la ciencia su teoría de la gravitación, en la cual invisibles fuerzas actuaban entre cuerpos separados entre sí por grandes distancias y con la absoluta nada entre esos cuerpos, y eso olía magia. La defensa de Newton de su propia teoría de la gravedad era decir que era correcta porque funcionaba bien, es decir, que daba precisas y correctas predicciones numéricas, y eso, dijo, es la verdadera prueba para que en la ciencia sea válida una idea. Pero si la coincidencia precisa es la prueba de la validez de su teoría de la gravitación, también tendría que serlo de su teoría de la velocidad del sonido. Y su resultado estaba equivocado en un 20%. Y Newton se puso a la tarea de hacer correcta su teoría. Lo que él hizo tiene un nombre especial en ciencias, se denomina apaño, y es algo que un científico jamás hace. Este no es un apaño cualquiera, es un apaño hecho por el gran Isaac Newton, en el libro clásico de la ciencia, en el propio Principia. Les voy a contar lo que él hizo, estén atentos. Lo primero que él dijo fue: el sonido se propaga a 979 pies por segundo. No a través del aire, sino a través del espacio entre las moléculas del aire. El sonido en realidad recorre una mayor distancia cada segundo, porque las moléculas mismas están ocupando espacio. ¿Cuánto espacio ocupan las moléculas? Él dijo: sabemos que la densidad del aire es 470 veces menor que la densidad del agua. En otras palabras, si imaginamos un volumen como este, conteniendo aire, dicho aire podría comprimirse en 1 partido 470 de ese volumen, una cosita como esta. Y si hiciésemos eso, la distancia lineal que ocupaba sería 1/9 de la distancia lineal original. La distancia adicional que el sonido recorre en un segundo es 979, que dividido por 9 nos da un suplemento de 108. Si se agrega esta cifra a esa otra, se obtiene 1088 pies por segundo. Un resultado más cercano, pero no bueno aún para Newton. Entonces dice: bueno, el aire es 10% vapor de agua. ¿Que cómo sabe eso? No lo dice. Y por supuesto el agua no participa en este proceso. ¿Por qué no? Él no dice por qué no. Pero dice: cuando dividimos por la raíz cuadrada de la densidad del aire cometimos un error. Debimos dividir por la raíz cuadrada de 9/10 de la densidad del aire, porque la décima parte restante es agua. Luego debemos agregar a esto 1088 dividido por la raíz cuadrada de 0,9, es decir,
un 5% adicional, alrededor de 55 pies. Si se añade 55 pies a esta cifra, se obtiene 1143 pies por segundo, que se parecen a los 1142 pies por segundo, y Newton se quedó satisfecho. De esa forma, Sir Isaac Newton hizo que la ciencia y la razón triunfaran sobre lo mágico y lo oculto. Hasta el próximo día. La verdadera razón de la discrepancia entre el cálculo de Newton y la velocidad medida del sonido es que el aire se calienta cuando se le comprime, causando una recuperación ligeramente más rápida que la esperada. El efecto es tan sutil que no sería descubierto hasta un siglo después de la muerte de Newton.